Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Una bienvenida a todos ustedes y les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11, hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. El sábado es el verdadero día del Señor. El domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, cambiándolo del sábado al domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, fue el sistema romano papal. Escrito está en el libro de Éxodo capítulo 31, versículo 18, que después de que Dios terminó de hablar con Moisés allá en el monte de Sinaí, dice que le entregó 2 tablas de piedra, tablas del testimonio de Dios, escritas por el dedo de Dios. La ley la escribió
Dios. Él descendió del cielo sobre el monte de Sinaí, con su propia boca la proclamó a todo el pueblo y después dice que la escribió sobre tablas de piedra y se la entregó a Moisés. La ley la hizo Dios. Lo único que no hay de redacción humana aquí en esta Biblia, lo único que Dios no le inspiró a ningún profeta, lo único que Dios no le dictó a Moisés, ni a ningún hombre, ni a ningún patriarca, ni a ningún sacerdote, fue la ley de Dios. Él la hizo, Él personalmente la proclama con su voz y la escribe en tablas de piedra con su propio dedo. Piedra quiere decir eternidad. Dios hizo la ley. Escrito está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 14, dice el sabio Salomón: con toda la sabiduría y con toda la inteligencia y la capacidad de discernimiento y de razonamiento que Dios le dio, he entendido que todo lo que hace Dios será eterno y sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Estos papas, este sistema romano papal, no temen a Dios. Ellos siempre se han llenado de orgullo, de jactancia, de prepotencia, de atorrancia. Son arrogantes, desafiantes de Dios. Ese ha sido el sistema romano papal para cambiar, para quitar, para pervertir, para perseguir la ley, la palabra y la Biblia. Esa es la historia del sistema romano papal. Los pastores, los sistemas de religión protestante tampoco temen a Dios, no le temen a Dios. También son altivos y arrogantes y mucho más alevosos, hostiles y violentos contra Dios, porque el papado pervirtió, cambió, adulteró, mutiló la ley. Pero el sistema protestante, ellos dicen que la ley quedó abolida, que a la hora de la muerte de Cristo quedó clavada en la cruz, que a la hora de la muerte de Cristo la ley perdió su vigencia, que no estamos bajo ninguna obligación de obedecer mandamientos. El Papa pervirtió la ley, la mutiló, la adulteró, la dividió, pero el protestantismo la quitó de un solo tajo, la abajó para que, y eso es lo que enseñan al mundo: cree en el Señor Jesucristo y haz lo que te dé la gana. Eso es lo que le gusta al mundo, y por eso todas esas iglesias se llenan y son miles y millones de miles los seguidores del sistema romano papal y del protestantismo, porque son religiones adecuadas y hechas a la medida de la naturaleza caída. Son religiones para la naturaleza humana caída, para darle gusto a la naturaleza humana caída. No fue el Padre, no fue el Hijo, fue el sistema romano papal el que cambió y pervirtió la ley de Dios. El domingo es el falso día de descanso, el sábado es el verdadero día del Señor. Escrito está en Isaías 58, 13 y 14: si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos, y les recordamos que Escrito está es un programa que no tiene ninguna filiación religiosa o denominacional. Aquí no tenemos iglesias, no soy pastor de ninguna iglesia, no soy pastor de ninguna denominación, ningún interés proselitista o político o comercial tenemos, no compramos, no vendemos, no tenemos ningún tipo de negocio. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Ahí están nuestros teléfonos y totalmente gratis. Te enviamos
la historia profética totalmente gratis, sin ningún costo adicional, totalmente gratis la historia profética. Queridos amigos, aquí está cómo surgió el papado, cómo va a caer, cómo fue que Dios fundó los Estados Unidos, cómo van a ser destruidos. Aquí está la historia de la Inquisición, aquí está toda la historia de cómo el Señor levantó a hombres como Martín Lutero, los valdenses, Wycliffe y todo esto para guerrear contra el sistema romano papal, el representante de Satanás en la tierra. Aquí está cómo nació y cómo surgió el protestantismo, todos los desastres que estamos viendo en esta hora, todo eso está profetizado, todo eso lo ha revelado el Señor. Donde estamos en la historia profética, allí vamos. Faltan como solo 3 capítulos para terminar la historia de la humanidad. Todo ese caos de la corrupción de la corrupción de los magistrados y el soborno de los abogados y todo eso escrito está en la historia profética que te la envío totalmente gratis. Aquí te voy a leer solo por picarte la curiosidad para que usted, papá, mamá, la lea con los niños, con los jóvenes y se preparen para lo que vino a este mundo, porque estamos viviendo en tiempos terribles, difíciles, y lo bueno de todo esto es lo malo que se está poniendo, porque entre más malo se ponga esto, más próximo y más cercana será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oiga lo que dice aquí. Dice, lo que estamos viviendo, esto parece que hubiese sido escrito esta mañana. Dice, los más viles criminales echados en la cárcel por sus delitos son a menudo objeto de atenciones y obsequios, como si hubiesen llegado a un envidiable grado de distinción. El crimen paga en esta era de la corrupción y de la perversión de la justicia. Aquí nos dice, y eso es lo que vemos, los narcotraficantes, los criminales, los asesinos, los paramilitares, los guerrilleros, son hombres, queridos amigos, que se pasean por esta tierra y por este mundo y son objeto de atenciones y de obsequios como si hubiesen llegado a un envidiable grado de distinción. Se vuelven famosos y la gente los alaba y los victorea. Dice, se da gran publicidad a las particularidades de su carácter y a sus crímenes. La prensa publica los detalles escandalosos del vicio, iniciando así a otros en la práctica del fraude, del robo y del asesinato. Y Satanás se regocija del éxito de sus infernales designios, todo para honra y gloria de su majestad satánica. Y escuchen, dice, los tribunales están corrompidos. ¿Cómo? Los tribunales están corrompidos. ¿Cuándo lo profetizó el Señor? 1858. Para ahora, para un tiempo de crisis, para hoy, ahora, los tribunales están corrompidos. Los magistrados se dejan llevar por el deseo de las ganancias y el afán de los placeres sensuales. Lo que vemos, lo que usted está mirando en la televisión todos los días, con esto es el cartel de los magistrados, lo que usted está oyendo aquí en este país. Eso no es solamente aquí, eso es en el mundo entero. Dice que los magistrados se dejan llevar por el deseo de las ganancias y el afán de los placeres sensuales. La intemperancia ha obcecado las facultades de muchos, de suerte que Satanás los dirige casi a su antojo. Mira, estos hombres el diablo los maneja con un dedito porque están llenos de codicia, como dice aquí, la intemperancia y el deseo de ganar dinero rápido, fácil, bastante y como sea. Y sigue diciendo, los juristas, los abogados se dejan pervertir, sobornar y engañar. Eso es lo que usted oye y ve. Estamos aquí, el conflicto inminente, en la página 643, que te la envío gratis, y si usted ya la tiene, página 643, sigue diciendo, la embriaguez y las orgías, la pasión, la envidia, la mala fe bajo todas sus formas se encuentran entre los que administran las leyes. Dice el Señor, citándonos a Isaías 59:14, que la justicia se mantiene a lo lejos, por cuanto la verdad está tirada, está caída en la calle, y la rectitud no puede entrar. El que quiera pisotea la justicia, las leyes, es lo que escrito está. Eso te lo envío totalmente gratis
para que lean con los jóvenes y los niños y se preparen para lo que sobrecogió a este planeta, a esta tierra, porque el mundo no se va a acabar, el mundo está acabado. Ustedes y yo hemos crecido oyendo de que el mundo se va a acabar, pero hoy estamos siendo testigos vivientes de que el mundo no se va a acabar. El mundo está acabado por donde le mire. Y lo bueno de todo esto es lo malo que se está poniendo, porque Cristo viene. Eso es lo que nos dice la Escritura y la profecía, porque si la maldad tuvo un comienzo, también tendrá un final, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Venimos estudiando de lo que es el Armagedón, cómo todo lleva a ¿qué? Al diablo hacerse adorar por las buenas o por las malas. Todo esto tiene que ver es con la adoración, queridos televidentes. Miren, el conflicto en los cielos comenzó por la adoración, y el conflicto entre Cristo y Satanás en este planeta fue por la adoración. No se olviden que el mismísimo diablo le ofreció al Señor Jesucristo todos los reinos y todos los tesoros de este planeta, solo si te arrodillas y me adoras, le dijo Satanás al Señor Jesús. Y todo esto que estábamos viendo y oyendo de los desastres forma parte de todo eso. En estos días nada más, cualquier cantidad de desastres, cualquier cantidad de muertos, cualquier cantidad de pérdidas se han dado en este planeta y en este mundo. Mire, vino el huracán Irma, el huracán María, el huracán José, el huracán Katia, y devastó, destruyó todas esas islas, y en Miami, allá en la Florida, en los Estados Unidos. Y ahora el incendio en California, que ha devastado 77,000 hectáreas. Oiga, de eso no se habla, de eso no le dan bombo los medios de comunicación, porque un incendio que va arrasando todo eso, la gente no es como un terremoto que es destrucción de una y ya. El incendio va creciendo cada vez más y más hasta esta hora, y no lo han podido apagar. Mire, los Estados Unidos, la primera potencia militar económica, la primera potencia en tecnología, no han sido capaces de apagar este incendio. Recuerden que el Señor así lo dijo, que el diablo todo esto lo haría, ya está actuando. Eso es lo que nos dice el Señor aquí en la historia profética, que te la envío totalmente gratis. Escrito está allí en la página 647. Dice que Satanás producirá enfermedades, desastres, al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Dice, ahora mismo está obrando el diablo. ¿A través de qué? Dice, de los elementos, porque él tiene bien estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza, y los emplea a su antojo cuando Dios se lo permite. Y oiga, ¿cómo nos dice el Señor en su revelación y en su palabra? Dice que Satanás ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas. En las desgracias y calamidades de mar y tierra, como lo acabamos de ver, en las grandes conflagraciones, como está ocurriendo allá en California, en los Estados Unidos, 77,000 hectáreas. Dice que eso equivale a una ciudad como Nueva York. Es como si Nueva York se hubiera destruido, hubiera quedado quemada. Nueva York ejerce su poder, calamidades de mar y tierra, grandes incendios, en los tremendos huracanes, como lo acabamos de ver y como lo veremos y como se verá, y en las temibles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Y sigue diciéndonos aquí la historia profética: estas plagas irán menudeando más y más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. Estamos en un tiempo en el que en un momento todos vamos a ser damnificados. Eso es lo que viene y eso es lo que el diablo
hará, y eso es lo que Dios le permitirá que haga, y dice el Señor que Él lo permite para que nuestros sentidos despierten, para que levantemos los ojos al cielo, para que quitemos los ojos de la tierra, de los hombres, de las cosas pasajeras y efímeras de este planeta, y las pongamos en aquel que es eterno, en aquel que ha venido a salvarnos. Eso es lo que estamos viendo y oyendo. 77,000 hectáreas se han quemado, y dice que hasta el momento que dieron esta noticia, iba 3,500 mansiones, no casas, porque allá son mansiones, y muestran eso como las imágenes son patéticas a las de Hiroshima y Nagasaki, cuando los Estados Unidos lanzaron la bomba allá en el Japón. Exactamente así, todo calcinado, los carros de alta gama allí vueltos chatarra, ceniza, las casas, todo destruido. Van 31 muertos tangibles y visibles, pero dice que hay casi 600 desaparecidos que no van a aparecer, porque decía ayer un forense que es imposible detectar y descubrir y encontrar en medio de las cenizas huesos o cualquier cosa que puedan identificar a los muertos o a los desaparecidos que se cuentan entre los que estaban allí en esa conflagración. 600 muertos. Esto más terrible que el terremoto de México y los huracanes de Irma, María, José y Katia juntos. Más terrible esta desgracia. Imposible para esa nación tan poderosa apagar este incendio, cuando dice que hay ráfagas de viento de 100 kilómetros por hora. La visión que estamos viendo allí en las pantallas de televisión dice que es como la explosión de una bomba atómica, y que todo esto fue más devastador que todo lo devastador que ha pasado en el transcurso de este año en este planeta llamado Tierra. Eso es lo que nos muestra la Escritura. De eso es que el Señor nos habla en su palabra, en su profecía, y eso es lo que el Señor le mostró a Elena G. de White en la visión profética, que te la envío totalmente gratis para que lo sepa y conozca usted ya lo que son y serán las noticias de mañana. Y de eso es que venimos nosotros hablando en estos días, hablando de cómo el Armagedón se va a pelear es por la adoración. Aquí no hay neutralidad. El Señor nos dice que no hay ningún tipo de neutralidad en las cosas que sobrecogieron a este planeta. No hay neutralidad. Que no, yo no me meto en eso. No, a mí no me interesa oír de religión, no me interesa oír hablar de política. Yo no me intereso en nada. No, a mí no me lo preocupa. Yo no le paro bolas a esas cosas. Yo no me meto en eso. Yo no creo en eso. No, aquí nos dice el Señor que nadie puede decir que yo no me meto en esto. Usted no se mete en política, pero por el hecho de vivir en un país, en una nación a base de política, usted está metido en la política, porque usted tiene que ajustarse a la constitución política de esta nación. Por lo tanto, si usted quiere vivir en paz, entre comillas, en este planeta, tiene que estar sometido a la constitución política de esta nación. Y si no se somete a la constitución política de esta nación, pues le van a echar plomo, como hemos visto nosotros a los disidentes y a los que se oponen a esa constitución. Así que el Señor nos dice que aquí no hay neutralidad, porque la neutralidad a los ojos de Dios es peor que ser o no ser. Escrito está: si Dios aborrece un pecado sobre otro, del cual su pueblo es culpable, es el de no hacer nada en caso de emergencia. La indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa es reconocida por Dios como un crimen grave e igual al más degradante tipo de hostilidad contra Dios. Eso es lo que nos dice el Señor. La neutralidad es el más degradante tipo de hostilidad contra Dios. Por eso Él nos dice allá en el libro de Apocalipsis capítulo 3 que ojalá fuésemos fríos o calientes. Pongámonos del lado del diablo o del lado de Cristo, pero no nos quedemos en las aguas tibias, porque Él dice que por cuanto somos tibios nos vomita. Eso le provoca es vómito. Los tibios son un vómito en el concepto de Dios. Él dice que es preferible para Él ser fríos, es decir, un perfecto diablo
que no un cristiano a medias, porque dice que un perfecto diablo ya se sabe qué es lo que va a hacer, pero un cristiano a medias ni el mismísimo diablo sabe qué es lo que va a hacer. Así que el Señor nos dice que estaremos en uno u otro bando, en el bando de los que adoran a Cristo, en el bando de los que están siguiendo a Cristo Jesús, la bandera ensangrentada de Emmanuel, o los que están del lado de Satanás, el destructor, la bandera negra de la muerte eterna. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que el Armagedón, como ya estuvimos hablando el sábado y el domingo pasado, no es una batalla convencional, ya dijimos de eso, como la tierra, con armas, con infantería, con caballería, con bombarderos, con barcos. No, es una batalla espiritual, como la estudiamos allá en Primera de Reyes, capítulo 18, el caso de Elías en el Monte Carmelo, en el Armagedón en el tiempo de Elías, porque Armagedón quiere decir es monte de Megido, y el monte de Megido pues es el Monte Carmelo, que está allá en el occidente de Israel, hacia la orilla del mar Mediterráneo. Ese es el Armagedón moderno, lo que fue en los días de Elías, por la adoración entre los Baales, entre Astarte, y es decir, entre el dios Sol, es decir, entre el sistema romano papal, es decir, entre el paganismo y el Astarte, que es la reina del cielo, o que también era para los pueblos paganos Ishtar, y también era Semiramis, y ya en Roma fue Diana de los Efesios, y allá la trajo el sistema romano papal también, y le cambió el nombre y le puso María, dizque la madre de Dios, y el mundo está adorando al dios Sol en el domingo a Baal, y en el culto a María es el culto a Astaró, a Astarte, a Semiramis y a todas esas imágenes de los pueblos antiguos, el paganismo. Todo eso lo está el mundo adorando ahora. Tanto el protestantismo como el sistema romano papal, el catolicismo, como todas las religiones de este planeta están adorando es a Baal, en el culto al dios Sol, camuflado del día del Señor, porque es que Baal quiere decir el Señor, eso quiere decir Baal. Y allá en los días en los días del Imperio Romano, pues el culto era a Mitra, al dios Sol Mitra, que es el mismo Baal, pero lo iban cambiando según el imperio donde estuvieran y según el idioma a donde llegara. Mitra era el dios Sol, y también le llamaban al dios Sol el Señor, y al domingo le llamaban el día del Señor, y de allí lo trajo el sistema romano papal acá y le colocó al domingo el día del Señor. Entonces vemos nosotros cómo es que el diablo trabaja con el engaño, con la lisonja, con la mentira, porque escrito está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 7 al 9, cuando el Satanás fue echado aquí a esta tierra, y entonces dice el Señor en el versículo 9, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y el mundo entero es el mundo entero, política, religiosa, económica, moral, social, ética, como le quiera ver. Ese es el engaño. Por eso nuestro Señor Jesucristo le advirtió a sus discípulos que uno de los más grandes señales en los últimos días, que la más grande señal que habría en los últimos días sería el engaño. Eso es lo que escrito está en el libro de Mateo, en el capítulo 24, dice el Señor allí en el capítulo 24, cuando le preguntan los discípulos ¿cuándo va a ser el fin del mundo? El Señor les dice a ellos, y les dice, mirad que nadie os engañe. No le dice van a haber terremotos, no, mirad que nadie os engañe. Y el Señor Jesús sigue insistiendo en eso. Eso es de las cosas en que Él más enfatiza, es en eso. Dice en el versículo 11 del capítulo 24 de Mateo,
Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, como lo estamos viendo. El mundo está engañado, al mundo le encanta que lo engañen. Hoy en día es más fácil engañar a la gente, es más fácil engañar al mundo que tratar de convencerlos de que están engañados. Es más fácil engañar hoy en día a la gente que tratar de convencerlos de que están engañados. Y eso es lo que usted ve. Cada día surge un nuevo garaje, cada día surge un nuevo Dios, cada día surge una nueva diosa, cada día surge un nuevo ídolo en este mundo. Cada día hay 1.000 y 1.000.000 más de maneras de engañar a la gente, pero qué imposible, casi que imposible es tratar de convencer a la gente de que están siendo, de que están, de que los traen, de que los tienen engañados. Y eso es lo que dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y dice más el Señor Jesús en Mateo 24:24, dice que se levantarán como ya se levantaron 1.000 y 1.000.000 de falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Lo que le encanta a la gente, que le hagan milagros, que le den señales, que les hagan milagros, que les calienten el oído, que les hagan maravilla delante de los ojos, magia y todas estas cosas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero dice el Señor que los escogidos miraremos es a Él, seguiremos es a Él, su palabra, porque Él nos ha dicho, el Señor ha enseñado a sus fieles que los milagros no son ninguna evidencia de que es una manifestación de Dios. No, los milagros es a lo que más miedo debe de tenerle a ustedes, a las apariciones, a los milagros, a tumbar la gente al suelo. No se olviden que el que tira al suelo es Satanás. Cristo era el que levantaba. Mire, los tienen engañados, le hacen creer que el que tira al suelo a la gente es Cristo, que es el Espíritu Santo, cuando la Biblia nos dice que el que tira al suelo es Satanás, y Cristo es el que levanta a la gente del suelo. Y de esa manera nos dice entonces el Señor que engañarán a muchos. Dice que los milagros no son una evidencia de la manifestación del Espíritu Santo, todo lo contrario. Donde vea usted que hacen milagros, salga corriendo, porque es el poder de Satanás, porque el Señor dice que donde no hay obediencia, donde no hay exaltación a sus mandamientos, donde no es Cristo el centro, es otro poder el que está allí. El Señor dice que en desobediencia, como está el sistema romano papal y como están las iglesias protestantes, no se manifiesta a Él. Y eso fue lo que Él también advierte a su pueblo allá en el libro de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 21 al 23, cuando el Señor Jesús le dice y nos dice que estarían haciendo las iglesias protestantes con su cantidad de apariciones de vírgenes y de muñecos y de muñecas, y con sus actos y ceremonias carismáticas. ¿Y qué es lo que estarían haciendo los protestantes, los evangélicos, los cristianos, como los llaman, en sus aquelarres con Satanás? El Señor lo advierte: no todo el que me dice Señor, Señor, como allá, alábale Señor al Señor, un aplauso para el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad, dice el Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice el Señor Jesús aquí: muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros y maravillas. Mira, aquí lo está diciendo el Señor. Le van a preguntar al Señor: bueno, Señor, y no hicimos milagros allá. Yo hice milagros, yo fui pastor en una iglesia de esa, hice milagros, en tu nombre los hice. Yo duré muchos años sin entender esto, porque es en el nombre de Jesús que se hacen, y si no son los siervos de Dios, entre comillas, los que hacen. Pero ¿qué les va a decir el Señor? Entonces les declararé: nunca os conocí. Y si nunca los conoció, fue porque nunca se metió allá en esos bacanales, en esas orgías a Satanás, en esos aquelarres, en esas rumbas con el diablo. No os conocí, dice el Señor Jesús, porque no estaba allí. Cristo no está en las iglesias. Salgan de las iglesias. Por eso dice el Señor: salgan de allí, porque Él no está. Mire, no los conocen, no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes son los hacedores de maldad? Los hacedores de maldad, la palabra que se usa ahí en el hebreo es la palabra anomía, que quiere decir falto de leyes, desprecio a las leyes, injusticia, maldad, sin ley, malvados, injustos, criminales, no sujetos a la ley de Dios, pagano. Esa es la palabra
anomía quiere decir todo eso. El sistema romano papal es un sistema ¿qué? Es un sistema de injusticia, es un sistema criminal, eso está en la historia, eso se sabe que es así, es pagano, eso se sabe que es así. Igual son las iglesias protestantes, porque ya hablamos también que para Dios malo es el que transgrede las leyes de Dios, y todo el que anda en transgresión de la ley de Dios es un malo, es un criminal, es un impío, es un ilegal, es criminal, es dice el Señor aquí, injusto. Para él son palabras sinónimas. Malo es el que no guarda la ley de Dios. El mundo está lleno de malos. No es como aquí que a veces cometen un grupo de hombres malos, hacen un atentado, matan un poco de personas y salen los políticos a decir, afortunadamente somos más los buenos que los malos, cuando es todo lo contrario, somos más los malos que los buenos. Eso es lo que es la realidad y la triste historia de la humanidad. Así que el Señor nos dice en su palabra que el conflicto es por la ¿qué? Adoración. Eso tiene que quedarnos claro en esta hora final, y el diablo ha hecho y hará todo lo que esté a su alcance. ¿Para qué? Para convertir al mundo al culto al domingo, para convertir al mundo al culto al Dios Sol, y de esa manera se hace adorar Él, y de esa manera hace que adoren a los impostores o a los que imponen ese culto en el mundo, como es el sistema romano papal, como es el espiritismo y como es también las iglesias cristianas o evangélicas, todas, sin excepción. No se olviden que el diablo tiene 1000, como nos dice el Señor, y 1.000.000 de maneras para engañar, para pervertir todas las iglesias, todas, sin excepción. El Señor lo dice hablándonos allí en el libro de Mateo capítulo 25, cuando nos habla de 10 vírgenes. 10 significa todo, y vírgenes son mujeres, y mujeres son iglesias. Todas las iglesias, dice que estarán dormidas, y que estarán sin Cristo, y que estarán en desobediencia a Él. Y allá en el libro de Isaías 4:1 también nos dice que 7 mujeres echarán mano de un hombre. 7 significa también todo, completo. Mujeres, iglesias. Todas las iglesias echarán mano de un hombre, Cristo Jesús, en el tiempo del fin, dice el libro de Isaías, y le dirán, nosotras nos daremos nuestro propio pan, que son nuestras propias doctrinas. Nosotras nos daremos nuestra propia ropa, que son nuestra propia justicia, nuestro propio código moral, nuestras propias leyes. Solamente permítenos llevar tu nombre. Eso es todo lo que quieren, y eso es todo lo que exigen para ser y desempeñarse como iglesia, solo cristiana. Iglesia cristiana tal, iglesia cristiana de Bethesda, iglesia cristiana evangélica, iglesia cristiana bautista, iglesia cristiana adventista, iglesia cristiana pentecostal, iglesia cristiana de amor y fe, iglesia cristiana de fe y amor, iglesia cristiana de amor y esperanza, iglesia cristiana de esperanza y amor. Esas son el nombre, solo de nombre nada más. Y por eso nos dice el Señor allí que todos estos poderes se aliarán. ¿Qué vamos a mirar esta tarde? Los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios, como escrito está ya en el libro de Apocalipsis. Estamos en el Armagedón. Estamos en el Armagedón. No se olviden que el Armagedón es la batalla final entre las leyes de Dios y las leyes de los hombres, la religión de Cristo y la religión de las fábulas. Ya dijimos también que ese Armagedón se mueve entre dos tiempos de angustia. Estamos en el tiempo de angustia previo, que es el tiempo de los desastres, 1000 de las guerras, en el tiempo de los incendios, de todo lo que tiene que ver con las calamidades que ya están menudeando en este planeta, y estamos entre lo que será la imposición de las leyes dominicales, decreto, ley de leyes dominicales en los Estados Unidos por intermedio del Congreso de los Estados Unidos. Eso está escrito. Eso es lo que nos dice el Señor aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, en el versículo 13, dice que, hablándonos desde los Estados Unidos, dice que
engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia del papado, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen al papado, que tiene la herida de espada y vivió. Eso es lo que nos dice aquí. El que le va a imponer la ley dominical al papa, que tanto reclama que la ley dominical, que hay que guardar el domingo, que escribió allí, alabado sea, su encíclica o su carta pastoral, hablando del cuidado al planeta y que hay que acabar con el caos que estamos causando en el planeta. Amigos, miren, puro engaño, puro marketing, pura ilusión, pura farsa, pura utopía. El mismo que es el enemigo del sábado, el que ha pervertido la ley de Dios, el que adulteró el sábado, que el sábado es el que llama al mundo a adorar al que hizo el cielo y la tierra. El sábado es el que nos dice a nosotros quién es el creador de todo lo que es y existe en este mundo. El sábado nos llama la atención al creador y a su creación. Si los hombres hubieran guardado siempre el sábado, dice que no existiría este caos que están causando en la tierra. Tampoco habrían incrédulos, tampoco existirían aquellos que hablan de la evolución del Big Bang y de que el hombre se bajó de un árbol y que el hombre salió de allí del agua, de seres unicelulares. Cada sábado todos iríamos a reconocer al creador de los cielos y de la tierra y alabarlo y adorarlo como el único Dios vivo y eterno. Ahora viene el Papa a decir entonces que guardando el domingo es que nosotros vamos a preservar y vamos a aplacar la ira de Dios para que no derrame sus maldiciones sobre este planeta, cuando es todo lo contrario. El papado que dice que no hay que destruir el planeta, que hay que guardar el domingo, es todo lo contrario. Está enseñándole a la gente que si no se tiene como santo el día domingo, entonces la ira de Dios no se va a aplacar, que es Dios el que está mandando estos desastres, que es Dios el que está destruyendo, que es Dios el que está mandando los terremotos, que es Dios el que está causando los incendios. Eso es lo que le hace creer y le ha hecho creer siempre el sistema romano papal. El sistema romano papal ha pintado a Dios como un Dios fiero, como un Dios airado. Por eso él se inventó el cuento de María, porque María, dice él, que es dulce, es ternura, es amor. Que no le pidan, no le pidan nada al Señor Jesús, porque Jesús vive mal encarado, Jesús vive con un rostro todo acre, todo descompuesto. Vayan a María, pídanle a María, que María va y le dice allá a él que se calme, que lo reciba, que es en el nombre de ella que ellos vienen. Y dice que ahí sí Jesús se calma y se alivia. O como decía María Ligorio, que era un mariólatra inveterado, frenético. Este hombre decía que no fueran tampoco a Cristo a pedirle, sino que sencillamente fueran a María, y que María, con mostrarle el seno a Jesús, ya se calmaba, porque ese era el seno que lo había amamantado a él y él se acordaba de eso. Puro engaño, pura mentira, puro espiritismo, puro satanismo, pura falacia, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Oiga lo que dice el espíritu de la profecía. Dice que señalarán, como está señalando el Papa y como están señalando los protestantes. Dice que señalarán las calamidades en tierra y mar, las tormentas, las inundaciones, los terremotos y la destrucción por fuego, como juicios que indican el desagrado de Dios a causa de que el domingo no es observado como santo. Mire lo que cree el mundo, eso es lo que está creyendo el mundo, que hay que guardar el domingo para que la ira de Dios se aplaque, que los juicios, estos juicios están indicando el desagrado de Dios. Y sigue diciendo, dice, estas calamidades aumentarán más y más, un desastre seguirá de cerca al otro, y los que invalidan la ley de Dios, lo que escrito está en Éxodo 20, señalarán entonces a los pocos, porque serán pocos, poquísimos, los que guardan el sábado del cuarto mandamiento, como los responsables de la ira que se manifiesta sobre el mundo. Dice, esta falsedad es el medio de Satanás, que Satanás usa para entrampar a los incautos. Por eso el Señor dice, estudiemos la Biblia, leamos la Biblia. Ahí en la Biblia no hay domingo, ahí en la Biblia dice cuarto mandamiento, acuérdate del sábado. Entonces el Señor nos dice cuáles son los enemigos de Dios. Mire los enemigos de Dios. Escrito está en el libro de
Apocalipsis en el capítulo 16, versículo 13. Oigan esto. Vi salir de la boca del dragón, dice Juan, viendo la visión que el Señor le dio allá en la isla de Patmos, dice, vi salir de la boca del dragón, ustedes ya saben que es Satanás, y de la boca de la bestia, ustedes ya saben también que es el sistema romano papal. Bestia significa es imperio en la Biblia, como escrito está en Daniel 7:17. Ahí nos dice que bestia significa es imperio. El papado es un imperio. Lo mismo que los Estados Unidos, también el Señor dice que es una bestia y significa un imperio. Los Estados Unidos son un imperio, no son un gobierno común y corriente en este planeta, es un imperio. El Señor nos dice, y ustedes oyen todos los días hablando del el imperio americano, el imperio gringo, los cachorros del imperio y en fin, todas esas cosas para que la gente oiga, vea, y el que tenga oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu. Entonces, la bestia, el sistema romano papal y de la boca del falso profeta, es decir, las iglesias cristianas, todas las iglesias evangélicas, cristianas o protestantes que no protestan absolutamente por nada, ese es el falso profeta, que andan con la Biblia debajo del brazo, que hablan de la Biblia, de Cristo, leen la Biblia, pero enseñan a desobedecer a Dios. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que los falsos profetas allá en Israel decían que Jehová dijo, Jehová mandó a decir, Jehová dice, pero dice que arrastraban a la gente a la idolatría, al culto a los muñecos y a las muñecas. Eso hacía el falso profeta. Así que nos dice el Señor aquí que estos tres poderes, el dragón con el espiritismo, la iglesia católica, el sistema romano papal y el protestantismo, todo, dice, 3 espíritus inmundos a manera de ranas sale por su boca, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Oigan esto tan terrible. El papado, el diablo con el espiritismo y los protestantes están ya yendo a todo el mundo a buscar a los reyes, a buscar a los políticos, a buscar a los príncipes de este planeta para reunirlos, para convocarlos, para convencerlos, como hacía el sistema romano papal allá en la Edad Media, que iba a buscar a los reyes para convencerlos para que fueran a pelear contra los árabes, para disque recuperar todo lo que tenía que ver con los lugares santos del cristianismo. Así harán ahora. Y dice que los políticos se dejaban engañar, se dejaban convencer, se dejaban presionar, se dejaban asustar del sistema romano papal, porque el que no fuera pues lo declaraban como llamaban allá, excomulgar, quedaba excomulgado. Como el papado se arrogaba el poder de quitar y de poner los reyes, él era el que ungía a los reyes, él era el que montaba a los reyes y a él lo llamaban para que hiciera ese trabajo, porque él decía que él era el representante de Dios y que como representante de Dios, pues él era la voz y la palabra y la presencia de Dios en este planeta. Y por eso era que los políticos, los reyes, temblaban y hacían lo que el Papa dijera, y de esa manera entonces cogían a los jóvenes y los llevaban a la guerra, y con todos los tesoros de esa nación pagaban esa guerra, y entonces el papado era el único que prosperaba, y el único que prosperaba durante la Edad Media fue el sistema romano papal. De resto, todas las naciones de Europa quedaron quebradas y quedaron diezmadas, porque sus gentes fueron diezmadas, sus hombres, sus jóvenes fueron matados y eran matados en esas guerras para honra y gloria de su majestad papal. Eso era la historia que no nos han querido contar. Esa es la historia que siempre nos han querido ocultar, y el Señor nos dice a nosotros que lo que fue ya es, y que la historia de la humanidad es una repetición de la repetidera, como escrito está en Eclesiastés 1:9, y que el pueblo que no recuerda su historia pasada está condenado a repetirla, y eso es lo que estamos viendo nosotros en esta hora. Así que nos dice aquí que van ¿a dónde? A los reyes de todo el mundo para convencerlos, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, una guerra, una batalla espiritual que consiste ¿en qué? En que estos poderes se unirán.
4 poderes se unirán: el papado, el protestantismo, las iglesias cristianas, los políticos y todos arrastrados y conducidos por Satanás para guerrear contra las leyes de Dios, para guerrear contra el sábado de culto y de adoración a Dios, para guerrear y querer y tratar raer de la faz de la tierra a los poquísimos observadores de los mandamientos de Dios y adoradores de Jehová, creador de los cielos y de la tierra. En eso es que consiste y consistirá la batalla final, en el Armagedón del tiempo del fin. Así que ustedes ven el Papa ha sido toda su historia aliado a los políticos. Ustedes ven cómo los políticos van, se arrodillan y lo besan, como se hacía en los días de Elías. Allá en Primera de Reyes 19 y 18 dice que el Señor le dijo a Elías: Elías, vos no estás solo aquí, yo tengo con vos también 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal ni lo han besado. Era una costumbre entre los pueblos paganos arrodillarse ante los ídolos y besarlos. También era una costumbre entre los reyes de Babilonia y los reyes de la antigüedad, cuando sometían a otro imperio, que vinieran los reyes, que vinieran los políticos de ese reino a besarle el pie, a besarle el zapato al rey que los conquistó, como se hacía en los días de Nabucodonosor. Así se hacía. Ahora ya el papado adoptó, de todo ese paganismo lo adoptó. También le besaban el zapato al papa, también los reyes le besaban el zapato al papa. Ya después solo quedó besarle la mano, pero era exactamente lo mismo. Y es exactamente lo mismo que todos tienen que venir a arrodillarse, todos tienen que venir y hacerle la venia, humillarse. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que es el papado aliado a los políticos. Ustedes vieron aquí, ahora que vino el huracán Francisco. El huracán Francisco vino, y los quienes salieron a recibirlo, ¿quiénes salieron a recibir al huracán Francisco? Pues salieron todos los políticos, toda la corrupción habida y por haber en este planeta, en este país. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que el papado, dice que el papado es el poder con la más profunda y mayor corrupción interna que hay en este planeta. Oiga, la corrupción más profunda, la mayor corrupción y más profunda corrupción que hay en este planeta la tiene el sistema romano papal, la Iglesia Católica. Lo dice el Espíritu Santo, lo dice. Y si eso es el sistema romano papal, a quien consideran la conciencia moral de este planeta, y que consideran también, dice, que el representante de Cristo en este planeta es la mayor y más profunda corrupción que existe en este planeta, ¿qué decir de los demás? Por eso es que todo eso es un qué, todo eso es un sistema de engaño y de mentira con el cual el diablo quiere entramparlo a usted y a mí. Por eso el Señor dice: salgan de allí, salgan del sistema romano papal, salgan de todas las iglesias, no tengan nada que ver con el espiritismo, no tengan nada que ver con la idolatría rampante de este planeta y el falso profeta. Los cristianos evangélicos, los aliados al Papa, se han aliado ya al Papa y a los políticos. Ustedes ven cómo los protestantes van a donde los políticos a que les den personería jurídica para ellos poder abrir iglesias, para ellos poder ser iglesias. Y mire, el Señor Jesús pidiéndole a César que le dé permiso para hablar de Él, para predicar de Él. Eso hacen las iglesias protestantes, pidiéndole a los políticos corruptos, corrompidos, sin Dios, sin ley, incrédulos, criminales, personería jurídica, dice que para hablar del Cristo, para predicar del Cristo, para que los eximan de impuestos, para que les den gabelas, para que les den bienes, para que les den partidas, para que les den proyectos, y se meten ellos mismos a la política, a la alcaldía, a la gobernación, y que candidatos a la presidencia, a arreglar ¿qué, queridos amigos? Mire, aquí está el Señor. Los enemigos de Cristo, el falso profeta, el sistema romano papal y los políticos manipulados por los evangélicos y el papado. Y el papado y los cristianos le dan bendiciones, como hizo el papado con Hitler y con Benito Mussolini. No hizo y no bendecirlos. No, a Hitler el papa lo llamó, el papa este que se puso el alias, el apodo de Pío IX, lo llamó Pío XI, lo llamó, dizque hijo directo de la iglesia, Hitler.
hijo dilecto de la iglesia. Y Benito Mussolini lo llamó entonces, también Pío XI lo llamó, dizque el hombre providencial, el hombre que nos envió Dios a fundarnos el Estado Ciudad del Vaticano. No los ha canonizado por vergüenza ante el mundo de este par de criminales de guerra, no los ha canonizado sencillamente, queridos amigos, por pura pena, por pura vergüenza, por no quedar en evidencia que eran sus grandes amigotes. Eso es lo que nos dice la Escritura. Mañana a las 2 de la tarde seguiremos estudiando este tema, el Armagedón final, todos los enemigos de Dios. Quiero decirles, traigan a los niños, traigan a nuestros jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor y pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Les habló Jorge Luis Garay. Nos veremos mañana a las 2 de la tarde. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre